Hola Sabrina Kornstein, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Alexia Keglevich? Muy bien, muy bien. Gracias por venir acá a Podpacks. Es un placer, el placer es todo mío. Para ir directamente al grano, me encantaría que cuentes por qué estás en Podpacks hoy. Viralizamos amor, esto es Podpacks. Bienvenidos a Podpacks, el podcast oficial de Pax Assistance. Mi nombre es Alexia Keglevich y me dediqué toda mi vida a ayudar a los viajeros del mundo. En Podpacks busco compartir relatos de superación, de resiliencia, de valores que te ayuden y te inspiren a aportar a un mundo mejor. Wow, qué pregunta. Bueno, porque todos tenemos una historia que contar. O sea, todos vivimos cosas en nuestra vida y tenemos experiencias, y el que te diga que no tiene una historia que contar te está mintiendo, porque todos vivimos cosas que nos atraviesan y que nos marcan para siempre, pero siento también como que tenemos una capacidad de resiliencia que podemos como ir sumando y no restando. Y eso que tenés 29 nada Eso más, que tengo ¿no? 29. Imagínate todo lo que te espera. Literal. Pero bueno, estoy acá en Podpacks porque, como vos bien dijiste, son historias que inspiran. Y yo hace muchos años me di cuenta, desde chiquita que voluntariaba en una ONG en mi escuela secundaria, que hay personas que no nacieron con las mismas posibilidades que yo. Y eso a mí me destruía por dentro. Y una cosa me fue llevando a la otra, y en el medio de mi camino profesional en una multinacional me di cuenta que mi vida no podía empezar y terminar en un Excel, que era como yo necesito hacer otra cosa. Y empecé a conectarme con proyectos que generen un alto impacto social. Y para mí cuando Pax llega a mi vida, me doy cuenta de lo importante que era tener del otro lado, sobre todo a viajeros como yo, una empresa humana. Qué lindo. ¿Vos por qué eras viajera y a qué edad fue esto? Viajé toda mi vida gracias a las posibilidades y a las oportunidades que me dieron mis viejos. Mis viejos vienen también vienen de una casa muy humilde, pero uno de mis referentes es mi papá. Mi mamá también. Pero cuando hablo con mi viejo y me cuenta de las necesidades que él tuvo y de haber dicho, yo quiero un mejor futuro para mis hijos, quiero un mejor futuro para mi familia, y todo lo que él fue alcanzando y logrando en su vida, a mí eso me atraviesa. Y volviendo quizás un poco a tu pregunta, me pasó como que empezar a viajar con ellos, estar en los aeropuertos y ver, no sé, gente pasar. Siempre los viajes fueron parte de mi vida. Y la primera vez que decidí irme por un tiempo prolongado fue a los 23 años, cuando decido renunciar a Price en la oficina, en la multinacional, laburaba en finanzas. Había recién terminado mi carrera, o sea, venía como con un círculo de non-stop. Era como... Es así, trabajo ¿no? Cuando full vos time. trabajás y entras en esas corporaciones, es como que tenés ya la ruta de vida armada. ¿Te pasó? ¿Te pasó en algún momento cuestionarte tu lugar y decir, esto es todo? Todos los días de mi vida. Es como muy fuerte porque decís, hay mucho más para ver. O sea, hay mucho más para hacer. Y a mí me pasaba eso. Era como, de repente tuve un momento de mi vida en donde ya me estaba recibiendo. De hecho, yo aplico a la visa de Australia para irme sin saber a dónde me estaba yendo, sin saber lo que iba a hacer. Aplico sin haberme recibido. Y fue como, bueno, me voy a recibir y me voy a ir. Y me pasaba que sí, lloraba todos los días en la oficina. Y venían mis jefes, porque laburaba bárbaro, y estaba buenísimo, y también como que me gustaba lo que hacía, pero me decían, ¿qué te pasa? Y yo como, ¿vos no entendés que ahí están hablando de que le van a manejar la cartera financiera a no sé quién, y en África la gente se muere de hambre? Era Qué como lindo. Qué lindo que alguien tan joven pueda darse cuenta de eso.
era como yo, o sea, te juro por mi vida, yo me miraba en el espejo y decía, pero ¿por qué estoy tan mal? O sea, de hecho le dije a uno de mis jefes en su momento, ya tengo que militar en política. Me dice, Sabrina, no hace falta que milites en política para cambiar las cosas. Vos haces lo que a vos te haga feliz, que algún granito de arena vas a aportar para ayudar a que la vida de las personas sea mejor. ¿Y qué hiciste entonces, Sabri? Me fui a Australia. ¿Y qué hiciste en Australia? Contanos. Bueno, me fui a los 23, como te dije, y obviamente que durante todo ese viaje en mi cabeza era cuestionarme todo el tiempo la seguridad y la estabilidad que había dejado en la multinacional. Empecé a trabajar de moza, pero hasta llegar a ser moza, yo pasé por 15 pruebas de trabajo porque no sabía ser moza. Entonces muchas veces lo que siempre digo es cuando uno va a empezar algo en donde no tiene experiencia, nadie nace sabiendo. Entonces esa capacidad de ir aprendiendo en el camino es lo que te va llevando al lugar que después vas a conseguir o que vas a ocupar. Y claro, en todas esas pruebas de trabajo yo las usé para aprender. Dije, ya sé que no voy a quedar. Bueno, por lo menos aprendo para el lugar en donde sepa y sienta cuando entre que quiero quedar. Pero bueno, te lo resumo un poco. Ese año a mí me cambió por completo la perspectiva y la forma de ver la vida y de cómo tomarme las cosas. Pasé de vivir en la ciudad de Buenos Aires y trabajar en una multinacional en donde literalmente iba vestida de oficinista, pero con unos zapatos que yo no te puedo explicar. Era muy genial. A calzarme las ojotas y las zapatillas, una mochila en la espalda y decir, voy a vivir más simple. Y pasé de vivir incluso de Buenos Aires a Sydney a vivir en un pueblito que yo no te puedo explicar. 2x2. Iba en bicicleta al trabajo, salía a trabajar y me iba a la playa. Y ya era como, prefiero estar tomando una cerveza con mis amigos en una fogata en la playa a ir al mejor boliche de la ciudad. Era como empezar a valorar los pequeños momentos desde otro lado. Y sobre todo eso, vivir más simple. Más liviana también, ¿no? Más liviana. Imagínate que después de ese viaje, o sea, después de Australia, en donde también empecé un camino de desarrollo personal muy, muy interesante, porque creo que también los viajes hacen eso si lo sabemos aprovechar. Dicen que los viajes es lo único que te compras y te hace más rico. A ver, desarrollé. Y es así. Te compras y te hace más rico porque Sí. siempre los viajes te hacen Total. aprender y evolucionar. Yo lo llamo mucho como que en realidad haces un viaje externo, pero que te nutre internamente en otro viaje interno completamente. ¿Qué se diferente. siente estar en Australia a los 23 años en un lugar que no conoces, sin familia, sin contención, sin amigos, en medio de una ciudad, cambiando tu vida, habiendo dejado a la corporación, la comodidad? Wow, la comodidad. ¿Qué se siente en ese momento? Por mucho, o sea, como todo en la vida, hay un lado A y un lado B. El lado A es todo lo que ganás y que está buenísimo. El lado B es todo eso que nos cuesta contar y por ahí no se ve y son todas estas dificultades en donde salís de Eso es lo que quiero que me cuentes. salís de tu comodidad de quizás, o sea, tu casa con tu familia o tener un departamento o compartir un departamento con alguien que ya conoces a de repente llegar a una ciudad y no saber por dónde empezar a buscar trabajo porque, a ver, son necesidades básicas. La pirámide de Maslow te dice que en la base de la pirámide vos tenés que cubrir necesidades que son básicas. Techo, comida, o sea, techo, alimentación y salud. Entonces llegás a un lugar nuevo y decís, ok, salud tengo, buenísimo. Pero ahora tengo que buscar un techo en donde vivir y un trabajo, porque vivimos en un mundo capitalista en donde me tengo que bancar todas las cosas que hago. Entonces, incluso mudarte a un país en donde el lenguaje es otro. La cultura, el lenguaje. Por eso, ¿qué se siente? Se siente, por un lado se siente hermoso, por un lado se siente muy solitario y angustiante por muchos momentos en donde todas las cosas que vas emprendiendo y que vas logrando hacer y que vas alcanzando espiritualmente y como que creces un montón, saltás de golpe. O sea, es como que pasás del nivel 1 al nivel 10 en un mes,
pero de repente pasa algo que te desestabiliza y decís, quiero a mi mamá. Te enfermas. O sea, a mí me pasó que yo un día tuve 40 grados de fiebre y estaba hecha una bolita y decía, quiero estar con mi mamá. O quizás el año pasado que trabajé en una solar farm en donde me levantaba todos los días a las 5:15 de la mañana, iba a trabajar a la intemperie por 10 horas y media con escarcha en el pasto y escarcha en los fierros de metal que tenía que levantar. Y yo decía, ¿por qué? Pero al mismo tiempo, cuando me cuestionaba ese por qué, decía, yo estoy eligiendo estar acá. Pero eso no implica que no te angusties, eso no implica que no sientas que extrañas a tu familia, que extrañas tu lugar de origen, tu cultura. Es como... ¿Por qué seguís adelante ante semejante angustia? Quiero decirte que vos sabés que Pax la fundé hace 2 años y medio justo, y apenas empezamos, me llamó muchísimo la atención cómo, especialmente chicas en Australia, porque está muy de moda el work and study, work and travel de Australia y Nueva Zelanda, cómo estas chicas están solas en medio de pueblitos australianos y lo que más piden de ayuda es justamente soporte emocional porque se angustian, porque están solas, porque cayeron en un lugar que no conocen, que van en busca de un sueño y no se dan cuenta, o se dan cuenta, mejor dicho, que ese sueño que es maravilloso el primer día, al 5.º día, y no deja de evidenciar, digamos, la dureza en la que uno propiamente se puso, ¿no? Como fue tu elección, Sí, nadie. Total. ¿Por qué? Yo creo que lo más difícil también cuando nos vamos afuera y sobre todo así con viajes tan prolongados y donde nos exponemos a trabajar de cosas que nunca hicimos o en ambientes que no conocemos, lo más difícil es encontrar un confidente. A mí incluso me pasó que yo volví y no me sentía segura hablando con nadie de las cosas que me pasaban o de las angustias que tenía dentro. Era como en muchos momentos haciendo un trabajo tan repetitivo, fue como que me desconocí. Y fue ¿con quién hablo? ¿A quién le cuento esto? O sea, ¿con quién lloro? ¿Con quién lloro esto que me acaba de pasar? Me terminé dando cuenta cuando volví de visita por 1 mes y medio que lloré de angustia con mis amigas y me sentí realmente acompañada. Es exponernos a cosas que no nos imaginábamos, que nunca pensamos. ¿Por qué? ¿Voluntariamente nos exponemos? ¿O por qué vos, concretamente, Sabri? Yo me expuse a eso por otros objetivos. O sea, yo iba a trabajar en la Solar, objetivos más profesionales, más puntuales de... Justo era hacer la extensión de mi visado para poder quedarme 1 año más, pero al mismo tiempo sabía que era una experiencia que muchos argentinos y muchos latinos querían vivir. Y yo dije, yo necesito meterme para contar realmente lo que se vive acá adentro, que es una cultura muy machista, en donde yo sufría acoso por parte de una de las personas que trabajaba ahí. Me sentí muy desprotegida, me sentí muy descuidada. Al mismo tiempo, encontrar personas con las cuales realmente sí poder hablar de lo que te pasa, pero estás solo. Vos querés salir corriendo de ahí. ¿Y con quién hablas? Y de repente trabajar bajo la lluvia. Trabajar, o sea, te juro por mi vida, ¿viste cuando nunca en tu vida pensaste que ibas a vivir algo así? Y de repente decís, yo me metí voluntariamente. Literalmente yo, o sea, creo que todos nos metemos voluntariamente ahí. Pero yo me metí por un objetivo puntual. O sea, poder alzar mi voz y desromantizar la experiencia. Desromantizar la experiencia de la Solar Farm, convertirme en una periodista de campo y decir, vos que idealizaste la experiencia de la Solar, que por un lado es una experiencia de puta madre y está buenísima porque te hace crecer un montón, también tiene toda esta faceta en donde... Al menos yo me sentí muy desprotegida y me afectó mucho emocionalmente. Fueron unos meses muy duros. ¿Y cómo saliste adelante? Encontré personitas que me acompañaron y me ayudaron a sentirme más acompañada. Continuar, algo que yo recomiendo mucho, hacer terapia.
Literalmente. Está bien, pero estás en medio de Australia, hay que buscar un profesional, hacer terapia en Sí. inglés o hacer tal vez por videollamada a la Argentina con un cambio de horario de 12 horas. Debe ser tremendo. Algo que estaba muy bueno es que en ese trabajo justo es como que vos podés ir laburando y no sé, yo llamaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis amigas y charlaba y les contaba cosas. Y era como reconectarme un poco con quién soy yo. Porque hay algo que sí me gusta mucho también de estos viajes y que creo que no tenemos límite. No tenemos límite. O sea, yo pasé de trabajar en finanzas a de repente convertirme en una viajera full time, a ser creadora de contenido, a ponerme el traje de constructora y estar trabajando ahí como una flexibilidad, una capacidad de adaptación que también está buenísimo recalcar por sobre todo lo otro. Entonces era como llamar a mis amigas y decirle, bueno, sí, hoy estoy laburando de Sabrina constructora. Pero era como reconectarme también con otras facetas mías que me hacían mantenerme y sostenerme durante esa experiencia. ¿Qué pasó después de Australia? Después de Australia pasaron muchas cosas. Entre ellas, bueno, algo que también me interesaba contarte hoy. Durante esa experiencia, la carrera mental es abismal. Estás todo el tiempo cuestionándote si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, por qué estás ahí, para qué estás ahí. Y empecé a generar mucha conciencia sobre la salud emocional y la salud mental, porque en esos viajes prolongados, que vos antes me preguntaste qué es lo que pasa mucho que necesitamos contención. La búsqueda de esa contención a veces tarda, a veces no llega. También la incertidumbre de la persona que viaja mucho, no saber qué vas a hacer mañana, no saber en dónde vas a, o sea, en qué destino vas a caer y cómo vas a hacer para desenvolverte, genera mucha Ansiedad, mucha taquicardia, muy de, bueno, ¿y dónde está mi lugar? Y por ahí también como eso, romper con patrones y con creencias que teníamos de nuestra vida anterior o a lo que estábamos, o sea, lo que conocíamos antes. Te desconoces y te empezás a conocer de vuelta. Y lo que pasó después de Australia fue como poder involucrarme desde otro lugar. Involucrarme desde otro lugar entendiendo estas necesidades de contención de la persona que también viaja. Y bueno, ante una necesidad empecé a entrevistar gente para que otras personas también se dieran cuenta que tenían la posibilidad de viajar, escuchando la historia de otras personas, el común de los mortales. Como decir, no sé, Martín, que salió de un pueblo en Entre Ríos, hoy está en Australia. Bueno, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo hiciste? Pero siempre desde un lugar también muy emocional. Contame concretamente, por ejemplo, una historia que te haya llegado al corazón. Una historia que me haya llegado al corazón. De todas estas que entrevistaste, ¿no? Son un montón, pero hubo una de un chico que me cuenta que él toda su vida había soñado con viajar. Venía de una casa muy humilde y él no tenía los recursos como para poder realmente conseguirlo. Y me cuenta que le pidió plata a la tía. Literalmente. Fue como, tía, por favor, este es mi sueño. Yo te lo voy a pagar hasta el último centavo. Pero es mi sueño porque tengo ganas de ir a vivir una experiencia distinta y poder ir a juntar plata para volver a casa y ayudar a mis viejos a que vivan la vida que ellos también se merecen. Y podés creer que yo lo entrevisto, lo entrevisto digitalmente y después me lo crucé allá. No lo había visto nunca. Y esto no me lo había contado al aire, pero me cuenta que la idea de ir a pedirle plata a la tía surge de una entrevista que yo le había hecho a otra persona y él nunca se imaginó que iba a ser capaz de primero bajar la guardia y decir necesito ayuda y segundo conseguirlo y estar ahí y decir faltan 5 meses para que vuelva a Argentina y que yo les cumpla el sueño a mis viejos. Esas historias a mí me ponen la piel de pollo y es como... Muy lindo.
Sabri, ¿y cómo te uniste a Pax? Contame esa historia. Bueno, ¿Qué te unió a Pax? bueno, te conocí a vos por una entrevista en el diario, creo que había sido La Nación, ya ni me acuerdo. Pero me puse a leerla y a mí la pandemia también me agarró en Argentina y es como, siento que hablamos con gente y es como la pandemia nos impacta. Si nos impacta, es como, yo siento que toda crisis es sinónimo de oportunidad, siempre lo dije, y me sentí muy identificada porque de algo que vos, o sea, que podría haber sido como un agujero negro, que quizás lo fue al principio, porque al principio es todo crisis y es todo como, ¿qué hago ahora? Es como decir, bueno, voy a resolver. Algo, o sea, de alguna forma tengo que salir de esto. Y a mí me pasó lo mismo porque mi idea era seguir viaje, pero me quedé en Argentina y fue como reinventarme. Y lo que me unió a Pax fue tu historia. ¿Cómo no me voy, o sea, cómo no me voy a acercar a una empresa en donde su propia fundadora es tan resiliente que encima arma su nueva empresa con un nuevo concepto que como viajera, te digo realmente algo que estábamos hablando antes, lo que más nos hace falta es un humano del otro lado que nos acompañe. Y así fue como abrí LinkedIn. Pues nunca abandoné la corpo. Dije, ¿cómo hago para llegar a Pax? Y fue muy fácil. Fácil. Sí, claro, sí. Sí, fue muy fácil. Pero fue hace 2 años más o menos, o sea, cuando recién estaban arrancando. Y sí. Sí, fue así. Bueno, y ahora creo que nos une otra cosa. Sé que estás con un sueño de ser emprendedora. Sí. Contame un poco de eso. Oh, wow. Acá creo que sí me voy a emocionar. Porque es un montón, es como... ¿Por qué 2, por ejemplo, emprendimientos? Con los 2 emprendimientos los estoy haciendo con una amiga, que es mi socia. También es una historia muy, muy de, ¿viste? Cuando el mundo es un pañuelo, pero las 2 trabajábamos en Price, tenemos una historia parecida, las 2 pasamos por Australia, incluso ella se fue, pero armó como una vida un poco más estable allá, pero de repente también quiso dejar la corporación y nos reencontramos en Australia y de un día para el otro fue, amiga, quiero emprender, amiga, yo estoy en la misma que vos, porque es como levantar algo propio que de alto impacto social. Y haciendo como brainstorming de ideas, las 2 startups están muy relacionadas con necesidades que nosotras tuvimos o que atraviesan nuestra historia. Por un lado, una tiene que ver mucho con el mundo del backpacker en Australia, en donde yo identifiqué las necesidades de, o sea, hacer como más sencilla la experiencia de una persona que llega, y tiene que ver más con el trabajo casual. Cómo hacer para ayudarlos a que ellos puedan conseguir quedarse un año más a través de un trabajo que muchas veces es difícil conseguir y no sabes por dónde empezar. Es como automatizar un poco más ese proceso. Y la otra tiene que ver con la salud mental. Actualmente en Australia hay mucha necesidad en cuanto a la salud emocional y mental, no solamente de los australianos, sino de las personas inmigrantes que viven en Australia. En donde muchas veces el gobierno australiano hace, ¿cómo decirlo? Hace ojos ciegos al tema, y no es menor. No es menor porque hay muchas problemáticas allá en relación a eso. Pero yendo a lo que me preguntaste de por qué 2, siempre fui muy emprendedora. Y quizás, sí, no sé si llamarlo como una debilidad o no, pero me interesan muchas cosas diferentes. Y son proyectos que... ¿Cuáles son los desafíos más grandes que estás enfrentando hoy como a tus 29 años como emprendedora? El primero que se te viene, el top of mind, ¿cuál es? Sentirme capaz. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, sí. El síndrome del impostor. El desafío más grande
¿En Hoy qué es estadio de ese. tu startup estás? En una estoy en un estadio más avanzado, como más de early stage, saliendo a buscar y a pitchear clientes. Y en el otro estaba más en investigación y desarrollo. Pero todos los días me levanto y me pregunto, ¿soy capaz? ¿Soy capaz de darle forma y darle Bueno, vida a esto? Para quedarte tranquila, el síndrome del impostor lo tenemos absolutamente todos los emprendedores. Es como levantarte en la mañana y decir, ¿y esto va a funcionar? ¿Y le sirve a alguien? ¿Qué otra emoción viene a vos cuando hablas de tus emprendimientos? Gratitud, felicidad, emoción, mucho miedo. Mucho miedo, mucho. Pero es un miedo que me impulsa. Es un miedo que no quiero. Escuchaba en un podcast el otro día como que también hablaban emprendedores y la pregunta que a ellos los destrababa cuando están en este proceso de crear era ¿qué hubiese pasado si avanzaba con esto? Como que esa es la pregunta disparadora para seguir adelante más allá del miedo, pero es mucho miedo. Es el miedo de exponerte. Y si bien siento que no sé, o te lo repregunto, pero ¿te pasó cuando estabas arrancando con Pax? Es que el miedo es el que te moviliza. O sea, el miedo justamente es el motor. El motor. 100%. Pero es levantarme a la mañana, mirarme en el espejo y decir como, esto es, o sea, tener una reunión con alguien y decir, esto me da vértigo. Igual el secreto, Sabri, y perdón que te vaya a hablar como ya podría ser mi hija, claramente. De hecho, tengo una más grande que vos. El motor tuyo es justamente encontrar tu propósito, que es mucho más allá de hacer un buen pitch. Eso es ayudar a ¿Sabés? las personas. Bueno, entonces, ahí vamos. ¿Cómo querés ayudar a las personas? Abriéndoles nuevas, o sea, es dándoles oportunidades, abriendo caminos. Es de alguna forma saber que no yo poniéndome en el centro, sino poniéndolos en el centro a ellos y que puedan liberar su potencial, como ya sea desde Backlink, que tiene que ver con la startup más de poder ayudarlos y acompañarlos a que puedan conseguir un trabajo más rápido, a esta plataforma de 360 de salud mental y emocional, en donde los protagonistas de la vida somos nosotros mismos. ¿Cómo queremos escribir nuestra propia historia? Sí, pero mucha gente te diría, bueno, es muy fácil hablarlo y no vivirlo. ¿Qué le dirías a esa gente? Que tienen que exponerse, que accionando es donde se materializa toda esa imaginación, es donde se hace realidad la imaginación, es donde el movimiento trae movimiento y las vivencias, o sea, cuando vos seas grande, ¿qué querés contar? ¿Qué tenés ganas de contarle a tus nietos, a tus hijos? Yo siento que tengo como muy impregnado el dejar una huella. ¿Cómo te imaginás de acá a 30 años? Wow, qué pregunta. 30 es un montón. No, me imagino. De verdad me imagino habiendo podido materializar un formato, ya sea de negocio o empresa, que pueda ayudar a miles de personas a deconstruirse para construir el camino que realmente desean. Pero sobre todo, acompañando a personas que cambian todo el tiempo, porque está bueno cambiar, está bien cambiar, y que eso no detenga, como no quedarse en el molde. Vos sabés que yo soy creadora de la cultura changer. Mira. Y justamente la palabra te lo dice, ¿no? Un changer odia el status quo. Sí. Está permanentemente cuestionándose. Es una persona también que es humilde. ¿Por qué? Porque sabe que tiene mucho para aprender. Porque si uno se cree que se la sabe todos, nada va a ingresar
a tu ser y no vas a poder evolucionar. Entonces, cuando vos recién me mencionás esto, ¿no? El cambio es absolutamente necesario y hay que embrace it. Total. Siempre. Y saber que un camino puede realmente ser el correcto y muy probablemente en el 90% de las veces sea el incorrecto y hay que saber dar vuelta a tiempo y retomar. Y sobre todo, algo que quizás me atraviesa mucho personalmente. Yo salí de un lugar, primero decir que soy una privilegiada y que feliz de las oportunidades que tuve, pero no fue nada fácil cambiar, no fue nada fácil dejar un lugar, dejar un rol que yo sentía que tenía como muy impregnado y salir al mundo a construirme personalmente y a cambiar de la forma en la que yo quisiera. Pero fue romper con barreras, con esquemas familiares. ¿Con mandatos familiares? Sí, con mandatos familiares. Pero cuando creo que es pensar cuando estás adelante de un espejo y te mirás a los ojos, cómo te hablas y qué te decís. Es muy lindo lo que estás diciendo, Sabri. Es para mí, una persona que tiene 30 años más que vos, escuchar a gente de tu generación que tenga la conciencia de querer cambiar y ayudar y ser agente de impacto social. Es realmente porque es verdad que la generación tuya tiene otra construcción. Nosotros en esta generación nacimos con salir del colegio y absolutamente o eras ama de casa o trabajar o comprarte tu casa era lo más importante, no existía salir a conocer el mundo y hacer lo que uno quería, sino que los mandatos familiares eran realmente muy fuertes. Una generación nada más que nos digamos, diferencia, es terriblemente el cambio que hay. Entonces, encontrar a gente de tu edad que sinceramente de corazón quiera ser agente de impacto social y hacerlo, ¿no? Porque no es hechos, sino no son palabras, sino son hechos. Te felicito de verdad. Gracias. Así que te agradezco muchísimo. ¿Querés decir tus redes? ¿Cómo te ayudan? ¿Querés hablar de tu startup? ¿Qué le decís a la gente Podpacks? A la gente Podpacks les digo que se animen. Que se animen porque, primero, que la creatividad no tiene límites. Que los protagonistas de la vida somos nosotros mismos. Y así como vos levantaste Pax desde un lugar de mucha emoción, desde el lugar más profundo de tu corazón, salió el querer hacer algo mejor para las personas, la respuesta está adentro. Podemos buscar un montón de respuestas afuera si el afuera nos ayuda un montón, pero en realidad todo está adentro. Y cuando nace desde el amor, nace todo lo demás. Entonces les diría que se animen, que se conecten, que siempre tiren para adelante porque siempre se puede, que no le tengan miedo al cambio, que el cambio es bueno y que se animen a ir por lo que deseen ir. Muchísimas gracias, Sabri, por tenerte acá. A vos. Sorry.